Bienvenidos todos a mi presentación Enfoque multimétodos en la investigación educativa para la unidad curricular Métodos de Investigación Avanzados, dirigida por la profesora doctora Alexandra Bolívar. Soy la doctorante Lelis Blanco Acosta. Para continuar, voy a desarrollar o a disertar en función o en base a estos puntos. Actualidad del enfoque para la comunidad educativa, enfoques metodológicos del multimétodo para el investigador, puntos a desarrollar, surgimiento, definición, contextualización, alcance investigativo del multimétodo, actualidad de la investigación del multimétodo. Para continuar, quiero mencionar que de la matriz multimétodos o del enfoque multimétodo se habla desde hace algunos años. El señor Campbell y Ficker en 1959 exponía que el hecho de utilizar varios métodos para medir las variables de interés incrementaba la validez convergente o discriminante del instrumento para recolectar los datos. También en 1970 y 80, o sea, en esa brecha, se manifestó la denominada guerra de paradigmas. Esto se trataba de la rivalidad entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Esto fue abierto en una tesis generalizada sobre que ambos eran incompatibles. Desde el principio de los años 80, en el siglo XX, comenzaron a emerger voces que defendían una orientación metodológica que fuera plural, que permitiera estudios complejos, mezclados, que fueran relativistas y que fueran adaptables, es decir, que hubiese un cambio. Esta es la postura de ese entonces, de ahí es que surge y se empieza a hablar de los multimétodos. También quiero presentar, investigué sobre la raíz, el origen etimológico de la palabra. Entonces encontré lo siguiente. El enfoque de investigación multimétodo. Etimológicamente, el término complejo viene del latín complexus, que significa lo que está tejido en conjunto. Complejo es lo opuesto a simple, es lo intrincado, es lo pluridimensional y multifactorial en su estructura. Esto es lo que conseguí como la definición o el origen etimológico del término. Como definición traje, o planteo aquí, o presento, mejor dicho, a dos autores de renombre. Está el señor Creswell y Plano Clark, que proponen que método mixto es un enfoque para investigar que combina o asocia ambas formas cualitativa y cuantitativa. Involucra suposiciones filosóficas, el uso de enfoques cualitativos y cuantitativos y la mezcla de ambos enfoques en el estudio. Por consiguiente, es más que simplemente recolectar y analizar ambos tipos de información. Involucra el uso de ambos enfoques conjuntamente de tal forma que la fuerza total de un estudio es más que solo investigación cualitativa o cuantitativa. El señor, o el doctor, mejor dicho, Ruiz, plantea lo siguiente. Multimétodos es una estrategia de investigación en la que se utilizan dos o más procedimientos para la indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio a través de los diferentes momentos del proceso de investigación. Él plantea que los momentos de investigación son A, la concepción de la investigación y preguntas asociadas, B, la selección del enfoque de investigación, C, el levantamiento y análisis de la información y D, la interpretación de los resultados e inferencias sobre la investigación. Estas son las dos definiciones que encontré como que más de autores relevantes. Con respecto a la fundamentación teórica, expone Ruiz, la modalidad multimétodos es vista como un enfoque y al mismo tiempo como una estrategia, como una práctica necesaria para hacer operativo el estudio de una realidad caracterizada como globalizada
compleja y multidimensional. Como pueden ver, coincide en lo que está planteando el anterior autor. Ahora bien, con respecto a esto, el enfoque multimétodos ha sido apoyado por varios autores a través del tiempo. Ellos se han referido desde sus diferentes épocas a la necesidad de ampliar los horizontes de la investigación, aceptando combinación de la investigación cualitativa y cuantitativa. Dentro de los autores que aparecen documentados que están pro ese tipo de métodos, está Dilthey en 1900, Bonoma en 1985, Cook y Reichard en 2005, Schopenhauer en el 87, Morgan en 1997, Morse en 2003, Tasacori y Tedile en 2009 y Martínez Miguel en el 2005. Hay muchísimos más. También está Hernández Sampieri, pero no lo estoy citando. Si coloco aquí a Kaplan y Duchamp, 1998, que plantean recolectar diferentes tipos de datos por diferentes métodos y fuentes provee de una información de mayor alcance de la que se podría lograr utilizando separadamente cada método en particular, más o menos lo que plantea Creswell. Y para complementar aún más lo de la fundamentación teórica, cito a estos autores. Creswell en el 2000 dice, un enfoque para investigar que combina o asocia ambas formas, cualitativa y cuantitativa, involucra suposiciones filosóficas, el uso de enfoques cualitativos y cuantitativos y la mezcla de ambos enfoques en el estudio. El señor Tasacori y Tedil también plantean que métodos mixtos constituyen la clase de diseños de investigación en la que se emplean las aproximaciones cuantitativa y cualitativa en el tipo de preguntas, métodos de investigación, recolección de datos y análisis de inferencias. El señor Hernández, Sampieri y otros que le colaboran en sus investigaciones define. El enfoque multimétodo constituye una innovación en relación al proceso investigativo extraído de las ciencias económicas, pero aplicado en forma muy adecuada a dicho proceso, consistiendo en el fundamento de la multiangulación de métodos. Es oportuno resaltar que estos autores y muchos otros plantean que la visión filosófica y metodológica que da sustento a los métodos mixtos es el pragmatismo. Entre los autores que encontré en las investigaciones que realicé, se encuentran que están de acuerdo con este planteamiento, con esta propuesta. Está Creswell, Morgan, está Johnson y Christensen, está Morris y Burkett, está Morse y Niehaus, está Fraser, está el señor Tasacori y Telly, está el señor Hernández, Sampieri y Mendoza, está Johnson y Buxi, y está Green, entre otros. Estos son los que, como quien dice, dan soporte a lo que plantean sobre lo que es el multimétodos, su alcance, su utilidad y, bueno, las características en líneas generales. Continuamos. Con respecto a las estrategias de integración del multimétodo, existen varias. Y con respecto a estas, quiero citar unas que conseguí, que no están en esta lámina, sin embargo, quiero referenciarlas. Las conseguí como los tipos de estrategias de integración, que son la intraparadigmática y la interparadigmática. Aquí se definen así. La intraparadigmática son las estrategias que pertenecen a un mismo paradigma, se distinguen el enfoque quanti con orientación epistémica positivista y estrategia secundaria positivista. Y el quali con orientación epistémica estructuralista y estrategia secundaria estructuralista interpretativa. En el interparadigmático, las estrategias pertenecen a diferentes paradigmas, también conocido como mixto.
se distingue el enfoque quanti-quali con orientación epistémica positivista y estrategia secundaria estructuralista, y el enfoque quali-quanti con orientación epistémica estructuralista y estrategia secundaria positivista. Esto es lo que se plantea de estos enfoques, de estas estrategias. Perdón. Con respecto a las que están en las láminas, tenemos al señor Tasacori y Taylor, 2003, que plantean métodos mixtos, los cuales ellos proponen. Estos son, por supuesto, teniendo una orientación epistémica común, permiten integrar subsidiariamente estrategias y procedimientos con otros enfoques de investigación para estudiar un mismo objeto. En el modelo múltiple, él supone la utilización de un enfoque cuantitativo y cualitativo en cada una de las fases del proceso de investigación. El multimétodo utiliza enfoques cuantitativo y cualitativo de manera independiente sobre un mismo objeto de estudio y valida la información por triangulación. En el enfoque integrador transcomplejo, él plantea la confluencia de las teorías de la complejidad y de la transdisciplinariedad. El señor Morse, en el año 2003, él propone según el momento de integración metodológica, la estrategia simultánea o secuencial. En la simultánea, él propone la aplicación de una estrategia subordinada a la otra. Y en la secuencial, cada estrategia se utiliza de manera independiente y posteriormente se valida. Es de hacer notar que el señor Morse diseñó 8 combinaciones de diseños multimétodos a partir de estas estrategias. Y por último está el señor Bericat, 1998, quien nos presenta las estrategias de la complementación, donde está el multimétodo secuencial, y donde dice, como estrategia profundiza la independencia de métodos y de resultados, dado a que cada uno de ellos responde de manera específica a las interrogantes que se plantean. La de combinación, que es el multimétodo simultáneo, señala el empleo de un método de forma colaborativa en relación con el otro método, con el firme propósito de generar su eficacia de la transferencia metodológica para la obtención de un resultado único creado por el último método utilizado. Y de la triangulación secuencial o simultánea, él plantea que es la combinación de 2 o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular. Desde esta estrategia se utilizan los 2 métodos tradicionales para afrontar la realidad en un estudio manteniendo la autonomía en la aplicabilidad de ambos, pero una unificación convergente en los resultados, dado a que se aceptan que estos tienen la capacidad de aprender la misma realidad. Esto es lo planteado por el señor Berica en lo de las estrategias para la integración y bueno, lo que corresponde y lo que, cómo se define cada una de, lo que ya, de las estrategias propuestas por ella. Con respecto a la legitimidad de la científica de la integración, de lo investigado, lo planteo en esta lámina de la siguiente manera. La combinación del paradigma positivista y el paradigma interpretativo naturalista puede ser reconocido, puede demostrar su legitimidad, como que dice, atado o vinculado o dependiendo de lo siguiente. Del conocimiento del investigador sobre los supuestos metateóricos, o sea, de que él domine esa temática, ese aspecto. De que este investigador durante el desarrollo de su indagación evite contradicciones por el uso de los 2 enfoques. De que logre este investigador una integración metodológica armónica para la comprensión y explicación del fenómeno estudiado. Realmente es importante que en función de esto es que se puede hablar de que se crea y se puede dar, y de hecho se ha dado, la legitimidad científica de la integración de estos 2 paradigmas. Esto es lo que puedo plantear con respecto a este punto. El alcance investigativo del multimétodo lo planteo en tips, porque lo investigué y bueno, realmente considero que así puedo explicarlo mejor.
Vale decir que el alcance es lo que, hasta dónde ha llegado, cómo se ha expandido y hoy día dónde está situado. Entonces, más que cifras, traje fue interpretación. Se ha enriquecido la investigación social con el enfoque de multimétodo. Esto ya es aceptado a nivel mundial. Se han producido distintas alternativas de explicación e interpretación sobre los fenómenos estudiados. También esto ya está demostrado. Las investigaciones sobre un estudio han dado diferentes resultados utilizando el multimétodo también. El enfoque mixto se aplica cada vez más en las investigaciones de diferentes disciplinas. Yo las conseguí varias, pero no lo traje porque no lo coloco porque es mucho texto, pero sin embargo se las menciono. Conseguí que hoy día es aplicado en disciplinas como la sociología, la psicología, la medicina, la psiquiatría, y la educación, por supuesto, en el proceso educativo. Cada vez hay un mayor número de investigaciones que utilizan el multimétodos. Ha aumentado el número de libros con temas sobre el multimétodo y sus diferentes enfoques. Yo inclusive conseguí un libro en España, o sea, muy interesante. Cada día va en aumento el número de ponencias sobre este tema. Hoy día este tema es tratado en los simposios científicos, de investigaciones científicas, se exponen muchas de las investigaciones utilizando el multimétodo. Mejora la calidad de resultados de investigación al compensar las limitaciones de cada método que pueda ser utilizado por separado. Es decir, es mucho más fuerte que utilizar el método cualitativo solo o cuantitativo solo, porque juntos son más fuertes. Eso no quiere decir ni pretendo dar que desmejoro el que solo utilice el cualitativo o solo el cuantitativo. Simplemente que el multimétodo ofrece esta opción. Si el tipo de investigación se presta y es adecuado el fenómeno investigado para aplicar el multimétodo. Eso hay también que tenerlo en cuenta. Sobre la metáfora de la pirámide que Bericar explica, plantea así. En la doble pirámide se plantea la integración de los tres niveles, el metateórico, teórico y empírico. Es lo que se conoce como multiparadigmatismo, porque representa el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ahora bien, en la figura, fíjense, en la cúspide está el componente metateórico, donde está contenido el plano ontológico, epistemológico y metodológico, que es desde donde se ve desde arriba el fenómeno estudiado, como quien dice. En el plano teórico, pues es donde está la documentación de la información que se consigue acerca de lo que ha sucedido con este fenómeno y ¿cómo que dice? Sus hallazgos, lo que se haya hecho. El plano empírico ya es el que nos lleva al contacto, según dice el autor, con la realidad de ese fenómeno. Por eso el plano empírico él lo pone en la base, porque es cuando se contacta con en qué entorno se mueve, qué es lo que sucede, cómo se presenta, etcétera, de acuerdo a lo que se esté investigando. Importante destacar que en la metáfora de la pirámide, allí en la figura pueden haber dos pirámides. Esas dos pirámides son porque se complementan una a la otra en el multimétodo. En una está el enfoque cuantitativo y en la otra el enfoque cualitativo. O, si lo quieren ver así, en una está el paradigma positivista y en la otra está el paradigma interpretativo naturalista, que no necesariamente se repelen, sino que pueden unirse para un fin común. Con respecto al punto de la actualidad del enfoque para la comunidad educativa del multimétodo, lo planteo de esta manera. El investigador educativo en la actualidad se consigue con diferentes realidades. O sea, la realidad no es una. Va a depender del contexto, va a depender de la cultura, va a depender de cómo se maneje el entorno. Debe tomar en cuenta todo lo que influye en ese micro y macro entorno, donde están los elementos que hacen mover, como quien dice, las sociedades y el mundo. Los elementos sociales o el entorno social, los elementos que se manejan en el entorno político y en el entorno económico. Entonces, esto determina cómo se comporta la sociedad y cómo se comportan los fenómenos y cómo varía un mismo fenómeno dependiendo del contexto, la situación, el tiempo en que se presente. Últimamente se debe tomar en cuenta también que en la actualidad de este estudio, el multimétodo permite y se adapta a
las diferentes variantes que se presentan cuando se está haciendo este estudio, porque su amplitud lo permite, su flexibilidad le permite manejar las investigaciones complejas. Y también tomando en cuenta que últimamente los cambios, bueno, están muy, como diría yo, muy rápidos. Hay una vertiginosidad increíble en el mundo sobre los cambios en los diferentes procesos. Entonces el investigador debe adaptarse a esos cambios. Y el multimétodo le da la facilidad de poder adaptarse, estudiarlos y dar respuestas. En la actualidad, sobre todo la educativa, el contexto ha cambiado mucho. No es el mismo contexto antes del marzo del 2020 al actual. Hoy día intervienen muchísimos otros elementos que antes no estaban presentes en nuestras praxis, en la docencia y mucho menos en la investigación. Y estábamos atados a la rutina y a lo tradicional. Últimamente, el cambio es la constante y debemos dar respuestas a eso. El enfoque multimétodos para la comunidad educativa se lo permite. Por el otro lado de esta lámina, ya sí yo propongo que el docente debe cambiar la mirada. Definitivamente el investigador no puede mantenerse atado a los esquemas tradicionales. Ellos deben asumir un enfoque holístico y complejo en sus investigaciones. Deben utilizar más el método multimétodos, mejor dicho, el multimétodo, para investigaciones actuales, no investigaciones tradicionales. Es cuestión de unir lo del pasado, sí, pero con lo del presente, para poder proyectarse hacia el futuro. Eso realmente es lo que produce cambios que sean productivos para la sociedad y para el proceso educativo también. Debe romper esquemas, debe innovar, asumir retos, desafíos en el ambiente educativo. Debe autorretarse a las prácticas a las que está acostumbrado, a las investigaciones a las que siempre hace. Porque inclusive, y eso lo he visto sobre todo a nivel internacional, las comunidades educativas ahorita se están abriendo a otro tipo de investigaciones muy diferentes a las tradicionales. Y esto es porque están tratando de dar respuesta a esos fenómenos sociales, económicos y políticos que se presentan en el mundo y que afectan el proceso educativo. Entonces, en muchos de ellos sí veo presente el uso del multimétodo. Es un método que realmente ayuda, porque como dije, es flexible y se puede adaptar dependiendo de la estrategia que le convenga que quieran combinar, pues el cualitativo con el cuantitativo pueden dar respuestas adecuadas. Y por último, bueno, incorporar la tecnología a sus praxis, no verla como un enemigo, sino como una aliada. Y es una condición que llegó para quedarse. Antes la tecnología era así como que opcional, hoy día es indispensable en nuestra gestión como investigadores del ámbito docente. El multimétodo pues nos ayuda e inclusive cuando trabajamos con multimétodo tenemos que estar muy vinculados con la tecnología porque esta se hace necesaria para poder procesar información y dar rápidos resultados y confiables. Bondades y limitaciones del multimétodo. Bueno, dentro de las bondades me permito presentar estas tres. Puede ser que haya más, pero vi fue que a través del multimétodo se genera una visión más completa e integradora del proceso investigativo. Ya lo he sustentado con la explicación anterior. Descripción de cada paradigma, identificación de sus aportes y limitaciones, se explicó con las combinaciones de las estrategias que se pueden dar. Identifica las diferencias entre los paradigmas, así como las posibilidades de complementariedad, pues correcto. Dependiendo, como dije, de la estrategia que se va a utilizar, dependiendo del fenómeno a estudiar, de lo que se esté buscando, se puede el investigador apoyar en esto y lo va a conseguir en el multimétodo. Limitaciones, también las tiene. El abordaje combinatorio del multimétodo es costoso, sí, es costoso. Realmente utilizarlo implica una inversión de tiempo y de dinero grande, porque tienen que intervenir no solamente el investigador, sino que tiene que apoyarse con otros profesionales especialistas en otras áreas para poderlo, como quien dice, realizar, y sobre todo el proceso de validación y el proceso ¿cómo dice? Del proceso de la data.
En tiempos reales, implica que supondrá muchas horas de dedicación, sí, también. Al utilizar este tipo de investigación, el investigador tiene que entregarse más horas de dedicación a esta investigación, porque son dos enfoques que está utilizando, bien sea de manera simultánea, bien sea de manera complementaria, pero los está utilizando. Y cada uno tiene sus requerimientos, sus exigencias, porque cada uno es completamente válido. Simplemente que se utilizará según la investigación que esté, el fenómeno que esté estudiando. Requiere de muchas técnicas y herramientas que dificultan la precisión en el análisis de datos. Sí, porque la cantidad de la data obtenida después del levantamiento de la información, sobre todo combinando pues el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo, las herramientas que se utilizan, las técnicas y herramientas para el levantamiento de la información, produce voluminosa data, por decirlo así, y esto requiere de tiempo, de herramientas para procesar esa data, inclusive de paquetes de software estadísticos que son costosos porque no son libres. Y si lo vas a contratar a un profesional que maneje los mismos, también estos profesionales son costosos porque, bueno, son especializados en eso y cobran sus servicios. Entonces, ciertamente, sí, eso es uno de los elementos que limita a veces el uso del multimétodo en las investigaciones de tipo complejo y las demás que lo requieran. Bueno, esto ha sido toda mi presentación. Espero que haya sido clara durante su disertación. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo. Estas son las fuentes consultadas. Gracias.